Esta semana, como decimos al comienzo del programa, hubo una participación muy especial en un acto muy importante de la Fundación Mediterránea en Córdoba, que fue el presidente de la Nación, Javier Milei. Habló durante más de una hora, bueno, analizamos el discurso, hubo mucha gente que lo celebró, hubo críticas también porque dijo algo muy fuerte sobre Alfonsín. Y después de esa noche se conoció una noticia que impactó en Córdoba, Flor, que fue Sí. la salida de Diana Mondino como canciller del gobierno, una actriz importante para la política de Córdoba porque se venía hablando que podía ser candidata el año que En viene, las ¿no? elecciones legislativas, efectivamente. Y además, la salida del gobierno, si bien su relación se venía deteriorando, la sorprendió hasta a ella misma, Eso ¿no? parece. Vamos a analizar la visita de Milei a Córdoba y también lo que significa esto para, sobre todo los libertarios, pero en general para el panorama local de la política, con Mariano Bergero, Virginia Guevara, compañeros, Buenas noches. ¿Cómo les editor y va? ¿Cómo coeditor. andan ustedes? Acá se trata de ver cuál es el equipo que argumenta mejor Es o un debate. peor. El debate de El Caputo debate. y Ramón Sadi. Pulgar arriba, pulgar abajo para el paso de Milei por Córdoba. A ver quién se anima a abrir Bueno, la charla. una visita impactante por el tipo de evento que fue, casi 2.000 personas. Tal vez el evento empresario más grande de que se recuerde. Sí. Habitualmente es la Bolsa, la Fundación Mediterránea. Bueno, desde ese punto de vista la convocatoria fue muy importante y de alto impacto político en todos los espacios políticos de Córdoba. Por un lado, Yarlora, que tuvo un discurso antes de Milei, que hizo todo un gesto institucional de ir a recibirlo, de no viajar, de estar, pero en el discurso se concentró en marcar diferencias, terminó exigiéndole o diciéndole, todavía estamos esperando la reducción de las retenciones, también sacó a colación que no hay una ley de biocombustibles, reiteró frases como que este modelo tiene que cerrar con la gente adentro y también dijo con las provincias adentro. Después de eso hubo un largo paréntesis de silencio. Milei se tomó unos minutos antes de entrar y lo que vino fue un discurso de casi una hora y media, súper economicista, súper. Creo que Sí. buena parte del auditorio no llegó a comprender la totalidad. Macroeconomicista, te diría, porque los Macroeconómico, empresarios también esperaban exactamente. algo más de economía No hubo real. ninguna referencia a la producción, fue todo fiscal, financiero, macroeconómico. Y dos mensajes políticos, que seguramente es lo que vamos a analizar más en profundidad ahora, que son las referencias. Por un lado, a Victoria Villarruel no la nombró, pero sí fue muy crítico con María Estela Martínez de Perón. Recordó Claro. que no era una presidencia a la que hubiera que recordar con ningún tipo de afecto. Y además sacó Nefasta, a colación, creo que dijo dijo, que un fue gobierno nefasto, nefasto. y además sacó a colación aquel decreto que hablaba de exterminar a la guerrilla. Un tiro por no por elevación, directo a Villarroel. Directo, no la nombró, pero fue muy obvio. Y lo segundo fue con De Loredo, con su crisis del radicalismo expuesta en esa sala, salir a criticar en durísimos términos a Raúl Alfonsín. Claro. Y a decir que Apoyó un había golpe de sido Estado. cómplice de, o hasta autor de un Golpe supuesto golpe de Estado junto a contra Duhalde. Fernando de la Rúa. Contra Fernando Mariano, no sé si Y quieres todo profundizar en eso, digo, agregar algo. Sí, no, digo, todo en presencia de quienes se han cansado de avalarlo, ¿no? Muchos de ellos socios, no sé si socios políticos, algunos que aspiran a ser socios políticos de la Libertad Avanza en Córdoba, pero fundamentalmente espacios políticos que le han prestado mucho respaldo, mucho apoyo al presidente de la Nación en el Congreso, fundamentalmente. Hoy leí esta semana que un radical decía, se tendrían que haber levantado haberse ido los radicales en ese momento. Bueno, eso lo vienen planteando no solamente por lo que sucedió, que pareció como un caso, un extremo lo que sucedió esta semana con esta, digamos, inusual crítica, que no es solamente Milei el que viene planteando esto. De hecho, por ejemplo, hay declaraciones de Elisa Carrió, con origen en el radicalismo, que también planteó, no de manera tan cruda, pero sí dio a entender en varias oportunidades que digamos, la participación que había tenido Alfonsín en la crisis del 2001, pero recupero un poquito lo que venía diciendo antes. Digo, no deja de ser llamativo la centralidad política de Milei, a nivel nacional ni hablar, pero Córdoba también, bueno, un poco recién Virginia lo marcaba con las partes del discurso y cómo fue afectando a cada uno, pero ya, digamos, Yarlora
bebió la amargura de enfrentarse con Milei y lo mal que le fue en el arranque del año. Y el resto de los actores de la política de Córdoba, exceptuando el kirchnerismo, que es una porción minoritaria, están prácticamente rendidos a los pies de Milei. Bueno, había una presencia, la presencia de radicales. Una presencia a la que le fue muy bien ahí, que fue Luis Juez, en el acto de la Mediterránea. Bueno, pero Juez tiene una dinámica que es distinta al resto, que es él decide por sí solo, no tiene que pedir explicación a nadie, no depende de ningún otro factor más de que su flexibilidad en acomodarse y tener esa inteligencia, esa forma de estar bien. Es un líbero. Juez estuvo sentado en la primera fila, menos con Cristina, con todos los presidentes que vinieron a la Argentina y aplaudió. Entonces, y recibió el saludo de Milei. Quedó bastante claro que frente a ese auditorio político que tenía, vino a decir, por la expresividad de sus abrazos con Juez, fue muy explícito. Con André Fassi, que estratégicamente estaba sentado detrás de Luis Juez, también fue muy afectuoso en el saludo. Y con el radicalismo les vino a decir que tal vez el único ídolo que le queda en pie al radicalismo había sido un golpista. Son señales políticas bastante claras de con qué sectores pretende aliarse en Córdoba y con cuáles no. Sin duda la situación de Rodrigo de Loredo es cada vez más compleja, no solo a nivel nacional por la suerte de su bloque en la Cámara de Diputados, sino por las posibles alianzas de acá en adelante. Necesita ser reelecto si quiere continuar en el Congreso y necesita definir la oposición cordobesa de qué modo se va a estructurar. Loredo, lo sabe, creo que está al tanto, pero es como que no encuentra digamos... Y aparte creo que es conocedor de un tema que es clave. La dirigencia política, la dirigencia partidaria y el radicalismo puede posicionarse de un lugar en otro en el espectro sobre Milei. Por ejemplo, lo vemos en la Cámara de Diputados, hay dos bloques que se manejan de manera totalmente distinta. Uno extremadamente opositor y otro muy dialoguista, como es el que lleva adelante de Loredo. Ahora, lo que está claro es que el electorado radical lo ha elegido a Milei de manera mayoritaria y ese es un problema para de Loredo y para cualquier radical. Que va más allá de lo político que marcó hoy Daniele también. Hay asambleas, decía Daniele, donde la mitad de la gente le pone reparo a las críticas al propio presidente. Si no, como hubiera hecho por eso Córdoba la política, para sacar el 74% de los votos. Aún hoy, después, 10 meses después del ajuste. Exacto. ¿No? Ahora, ya ahí me parece, empieza a aparecer una demanda de agenda y de preocupación del gobierno a la que me parece que el gobierno va a tener que atender, teniendo en cuenta todo lo que falta para las elecciones legislativas. Pasaba con los empresarios esta semana en la Fundación Mediterránea, un grupo que da un apoyo abroquelado a Milei porque le parece que lo que está haciendo es algo que esperó desde hace mucho tiempo, de muchos presidentes, esta cuestión de bajar el gasto público, achicar el Estado, eliminar el déficit, con la expectativa de que el paso siguiente sea bajarles los impuestos y permitir mayor competitividad. Pero se quedaron un poco esperando escucharlo hablar más, o sea, lo felicitan por lo que se está logrando de a poco, no está concluido eso en ese proceso, la baja de la inflación, pero ya quieren empezar, bueno, si se estabiliza la cuestión macroeconómica, ¿cómo se reactiva la economía? ¿Cómo se genera empleo? Eso se lo ha dicho Milei, creo que ha sido bien explícito. Nosotros ya hemos hecho el trabajo, le dijo Milei, ya un montón de veces. Bueno, háganlo ustedes ahora. Ya le he hecho trabajo, ahora ustedes tienen que falta algo al medio en materia de políticas públicas también, esa es la percepción. Bueno, y también falta en materia de relación con las provincias, con los municipios. Es un esquema que deja toda la acción sobre el territorio, sobre las personas que viven en el territorio, sobre el sector privado y sobre las provincias y los municipios. La Nación da señales evidentes de que pretende ir transfiriendo cada vez más responsabilidades, no así los recursos. Esa es la discusión política. Pero está claro que los que van a tener que poner la cara ante... Digamos, la gente van a ser los gobernadores, los intendentes, que con menos recursos de la nación, porque es evidente que el corte ha sido abrupto, ya lo hemos mencionado en el aspecto del transporte, de la educación, con algunas cuestiones del incentivo docente y demás, y además las transferencias no automáticas, pero claro,
el ciudadano, el que no le va a reclamar Le que va a reclamar a la la provincia. ruta, digamos, donde Sí, sí. pasas no tiene mantenimiento, lo que sea. Ahora, cuando sube el peaje la administración provincial, evidentemente esas balas van a ir. Mira, ¿Cuál hay es que, la- hay cuál que es la- hablar de... Sí. No, que solamente un apunte. Hablas de la infraestructura. Bueno, el único reclamo muy elegante, muy solapado, muy entre líneas que se escuchó públicamente el empresario fue de María Piastori, la presidenta Sí. de la Fundación, que planteó: queremos invertir, vamos a seguir invirtiendo, pero la inversión privada tiene que ir junto con la inversión Antes pública. que nos vayamos. Y es eso, obra pública. Antes que nos vayamos. La salida de Diana Mondino del gobierno, ¿qué significa para la política cordobesa? ¿Impacta en los libertarios? Era una figura que podía ser candidata. ¿Cómo la ven ahí? Deja un casillero vacío. Deja un casillero Exactamente, vacío. cada vez más vacío. Por eso es que estamos todos mirando de dónde van a salir los candidatos Claro. de Milei, que tiene grandes expectativas y grandes posibilidades en las próximas elecciones, pero muy pocos candidatos, y por eso es también el movimiento que vemos en la oposición levantando la mano, intentando llenar esas listas que están casi huérfanas todavía. ¿Qué percepción tienen? ¿Que la Libertad Avanza va a ir por una figura propia acá, sacada de algún lado alternativo? ¿O que puede ser alguien como Me parece que, Rodrigo no, de que es Loredo, una por decisión ejemplo? que O no, Luis tienen, Juez. que no han adoptado todavía. Luis Juez habló de la posibilidad de ser candidato, ¿no? Esta semana dijo. O la semana Prácticamente pasada. es algo que se repite en cada turno electoral, no importa qué categoría se ponga en juego, ni siquiera si tiene, como en el caso de él, 3 años por delante asegurado en el Senado. 4. Pero bueno, sí, 4 4 hasta el años. 2027, es verdad, hasta el 2027. Pero bueno, a ver, está todo por hacerse Claro. en el camino y tampoco está claro si el gobierno nacional va a cerrar un acuerdo con Mauricio Macri. ¿Dónde lo va a cerrar? Si lo va a cerrar solamente en Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si esa alianza que parece casi, digamos, natural se termina consumando. Y lo cierto es que aquí está todo abierto y hay como un escenario más de fragmentación que de unificación, por lo menos en este momento. Bien. Mariano, Virginia, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas y- noches. Gracias a ustedes. Y bueno, y vamos a terminar de tratar este tema del paso de Milei por Córdoba con la nota que les vamos a compartir ahora. Pudimos dialogar, tener un mano a mano con Andrés Malamud. Primera vez en persona, porque siempre lo tuvimos por Sí, Zoom. por Zoom. Un politólogo, bueno, muy interesante siempre escucharlo. Radical también escuchó desde la segunda, tercera fila Lo de a Alfonsín. Milei diciendo que Alfonsín era golpista. Habla sobre eso y otras cuestiones del reacomodamiento de la política en Argentina en la nota que compartimos con ustedes ahora.